Hola a todos, bienvenidos a su programa Feria de Salud. Para nosotros es un gusto muy grande estar de vuelta. Hoy estamos desde Irlanda y desde aquí este año vamos a volver a continuar con estos programas que nos han ayudado a crecer en salud física, mental y espiritual. Hoy estamos aquí con el doctor Diego Fernando Mosquera y el título del programa es Síndrome de intestino irritable. Qué gran gusto darle la bienvenida a usted, doctor Diego Fernando. Me gustaría que sea usted quien nos cuente sobre usted un poco. Gracias por estar con nosotros y adelante con su presentación del tema de hoy. Roberto, un saludo para todos. Muy buenas tardes. Bien, estamos acá a la expectativa de poder compartir información importante, interesante para las personas que están asistiendo a esta conferencia virtual. Y adelante con su presentación. Muchas gracias. Bueno, yo soy médico general graduado de la UIS. Hice una especialización en administración de entidades de prestaciones de salud en la UDES, curso de ecografía básica en la Universidad Militar Médica de México. Y soy una persona que me gusta practicar lo que se llama medicina del estilo de vida. Actualmente estoy laborando como subgerente científico aquí en el sur de Bolívar. Ok, vamos a pasar a la presentación. Vamos a hablar sobre el síndrome de intestino irritable. Es una patología bastante común y muy subdiagnosticada. Eh, Acerca de esto hay algunas estadísticas de orden mundial. Como podrán darse cuenta, hay muchos lugares de los cuales aparecen en blanco, no porque no exista la enfermedad, sino porque no hay reporte de datos. De lugares donde hay reporte de datos, se puede evidenciar que hay una incidencia por encima del 20% de la población general. Es decir, que uno de cada cinco colombianos estaría padeciendo, por lo menos uno de cada cinco colombianos estaría padeciendo síndrome de intestino irritable. El síndrome intestino irritable, bueno, uno piensa en el sistema gastrointestinal y es algo muy amplio, ¿cierto? Y hay una gran cantidad de enfermedades que pueden ocurrir en este aparato que toma los nutrientes y los absorbe para poder asimilarlos a nuestro cuerpo. En este caso, el síndrome intestino irritable, vamos a hablar de ese trastorno funcional que tiene unos espectros o unas formas de presentación. Pero, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? ¿En qué consiste? Bueno, médicamente hay una forma de unos criterios para poder definirlo, ¿cierto? Pero básicamente, si ustedes miran, dentro de los criterios están los cambios en, en la consistencia y la forma de la materia fecal, ¿cierto? Tener que hacer esfuerzo al momento de la defecación o la evacuación, ¿cierto? Y la frecuencia con la cual ocurre la evacuación o la defecación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, existen unos subtipos de síndrome de intestino irritable en los cuales nosotros podemos encontrar que algunos tienden al estreñimiento, otros a la diarrea, los gases, y hay personas que pues van variando de uno a otro. Se dice que 2 de cada 5 personas entonces no saben, no que tienen, no, de los que tienen, de ese 20% de población general, 2 de cada 5 personas no saben que tienen un síndrome intestino irritable, sienten la molestia, han convivido con ella durante tanto tiempo, sufriendo de una patología. Ahora, esto al parecer afecta más a las mujeres que a los hombres y es mucho más común, pues. Ahora,
una de las cosas que a veces le preguntan a uno sobre el síndrome de intestino irritable, que quisimos tocar al comienzo, para de pronto no llegar a dejarlo por fuera, es acerca de qué tanta influencia hay en la posición al momento de la defecación. Si eso tiene esto, facilita, dificulta, empeora la defecación. Para esto, la ciencia ha hacer un examen que se llama cinetodefecografía. Tiene un nombre bastante interesante como para trabalenguas. Básicamente la cinetodefecografía lo que hace es tomar como una especie de un tag dinámico en vivo, como cuando hacen una arteriografía coronaria, pero entonces esto pues para mirar la defecación. En este estudio mostraban cómo esta persona en un ángulo normal, 90 grados, posición sentada, si ustedes notan las líneas, la flecha, aquí el puntero, eso. Esta es la dirección en que va la materia fecal dentro del colon, ya en la polla rectal, ¿cierto? Pero esta es la dirección en la que tiene que salir. Entonces, si ustedes notan, el ángulo de salida es bastante abrupto, ¿sí? En la posición de 90 grados. Ahora, en una posición en donde colocan un banquillo debajo de los pies, ¿cierto? Ese ángulo puede variar un poco, ¿cierto? Pero la variación tampoco es mucha. Y finalmente, en la posición de cuclillas. Y en la posición de cuclillas es en donde se mejora más el ángulo. Ahora, recomendarle a las personas que las deposiciones las hagan en cuclillas va a ser un tanto difícil y complejo, ¿cierto? Hay otros que dicen, bueno, ¿y qué tal la posición del pensador, cierto? Ese otro estudio. Si ustedes notan, todos estos estudios lo han hecho más que todo en Japón, países orientales, y es bastante llamativo que ellos le coloquen tanto interés a esto. Esa posición del pensador, acá estamos viendo, ¿cierto? La famosa estatua. Y cuando vemos la imagen, vemos que mejora sustancialmente esa posición, el ángulo de salida de la defecación. Sin embargo, habría una reflexión adicional que tener en cuenta, y es lo siguiente. Si uno piensa en que el intestino por dentro es bastante tortuoso, con giros y ángulos bastante cerrados, pues al momento de la salida no sería muy diferente. Entonces podríamos pensar que aunque la posición del pensador tiene un buen efecto para mejorar el ángulo de salida de la materia fecal al momento de la defecación, eh, sería mucho mejor trabajar en que la materia fecal fuera más blanda de evacuación. ¿Listo? Entonces, se puede recomendar, sin embargo, no es la solución más efectiva para el manejo del síndrome intestino irritable, especialmente el espectro de estreñimiento. Bueno, acá vemos este otro estudio donde comparan el esfuerzo de defecación en 3 posiciones, ¿cierto? Y ustedes notan que la que requiere menos esfuerzo es la posición de cuclillas, ¿cierto? Esta es la posición de sentado 1 a una altura de 31-32 centímetros, o sea que queda uno semiflexionado. Y aquí es la altura normal que tienen la mayoría de los inodoros, entre 41 a 42 centímetros, que es la que requiere mayor esfuerzo, ¿sí? Lo que les decía ahorita, si ustedes miran un intestino, es muy tortuoso y no hay manera de rectificar dentro del intestino esas curvaturas. Así que la mejor idea es trabajar en mejorar la contextura de las heces. Ahora, la constipación o el síndrome intestino irritable genera algún costo. Sí, sí hay estudios que muestran que
genera ciertos costos en la atención, especialmente no para el sistema de salud, sino para los mismos pacientes, porque intentan buscar de manera externa de esas. Entonces esto gastan mucho dinero en lo que son en laxantes, en fibras, en suplementos para tratar de mejorar esa situación. Ahora, adicional a eso, el 59% de los pacientes no estuvieron satisfechos con el tratamiento que recibieron, fuera que se lo automedicaron o fuera que fueran medicados por un médico. En este otro estudio sobre el síndrome intestino irritable, esta es la segunda parte de un estudio, de una revisión que hizo la revista Lancet sobre el síndrome de intestino irritable, y ellos recuerdan algo acá, y es que esto que vemos acá en azul es la totalidad de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Acá van de síntomas leves a síntomas severos. La gran mayoría de los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen síntomas leves, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos pueden haber factores periféricos que se refieren a los propios del intestino o factores centrales que se refieren a los del sistema nervioso central, es decir, el cerebro. Entonces, al mirar los factores periféricos se relacionan más con los síndromes de intestino irritable que son leves. Y los que son más severos tiende a haber factores de origen central. Ahora, en los factores periféricos, el factor más importante y más común es la alimentación. Después pueden venir otros como las infecciones gastrointestinales, la inflamación de la mucosa, el antecedente de cirugías pélvicas o abdominales o los periodos menstruales, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de pacientes podrían mejorar si comenzamos a manejar el factor periférico que es la alimentación. Tanto que se dice que el síndrome de intestino irritable es simplemente la deficiencia de fibra. Ahora, en los factores centrales es donde vamos a ubicar los pacientes que, ojo, son los de más difícil manejo. Son esos pacientes que aunque mejoran la alimentación, se combaten las infecciones gastrointestinales, ¿cierto? Se logran controlar estos factores periféricos, persisten e incluso hasta empeoran o se cronifican en el tiempo los síntomas del síndrome intestino irritable. Ahora, se ha ido encontrando que estas personas tienen más bien esos factores centrales como el estrés, ¿cierto? Cotidiano, sus actividades diarias, la somatización, problemas de resolverlos, esa carga mental termina generando síntomas gastrointestinales. También trastornos mentales ya definidos y establecidos como la ansiedad y la depresión. También las personas que tienen pocos recursos para poder tratar con las situaciones estresantes. Las personas que están en abandono social o no tienen red de apoyo familiar, ¿cierto? Y las personas que tienen maladaptación cognitiva, es decir, que no logran comprender bien cómo funcionan las interacciones sociales, reconocer las situaciones de trato con los demás. Y una que también esto está incluida y es las personas que han sufrido algún tipo de abusos, especialmente en el caso de los niños. Obviamente hay una relación entre el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central. Es decir, las alteraciones del sistema nervioso central que producen un déficit cognitivo se asocian a alteraciones, es decir, la una conlleva a la otra. Pero también las alteraciones intestinales. En eso entran unos señores, que es la serotonina, el triptófano, que es de donde viene la serotonina, y entonces aparece un término que es el eje, pero es decir, toda esa cantidad de
bacteria, ¿cierto? La flora gastrointestinal que tenemos en el intestino, el mismo intestino y el cerebro. Se considera un eje. ¿Qué quiere decir? Que se comunican entre ellos, hay interacciones, influencias entre ellos. Y estos tres trabajan en el metabolismo del triptófano serotonina. El triptófano es un aminoácido que es necesario para la producción de serotonina. Entonces, encuentran algunas cosas que pueden llegar, como que en la parte de la gestación hay infecciones o enfermedades maternas, ¿cierto? El estrés, estudios que han mostrado diferencia entre el nacimiento por cesárea y el nacimiento vía vaginal. También acerca de la edad a la que la madre tiene, también los factores al momento de la alimentación de ese bebé pequeñito, ¿cierto? Si es lactancia materna o una dieta de fórmula. Medio ambiente que es más contaminado o menos contaminado, aunque pues ahorita todos los ambientes ya son contaminados. La diferencia está en qué tan concentrados están. Y el uso indiscriminado de antibióticos, que puede ser, y ahí pues hay amplias fuentes, como la automedicación, como mucha medicación por parte del sistema de salud, e incluso estudios que hablan de la exposición a antibióticos a través de los productos de origen animal, porque esos animales a su vez fueron tratados con grandes cargas de antibiótico para pues tratar de mejorar su producto. Hospitalización, porque eso se relaciona a que usted estuvo expuesto a ciertas bacterias patógenas y a ciertos antibióticos que pueden modificar su flora gastrointestinal. Y el componente genético, sin embargo, pues la conclusión a la que se ha ido llegando es que todos estos factores van condicionando la parte genética, es decir, lo que se llama la... Ahora, uno de los puntos importantes que hay que hablar acá es el rol de la alergia a la leche de vaca. Estoy hablando de alergia a la leche de vaca, que es el azúcar. La alergia se hace principalmente a las proteínas. Entonces estamos hablando que dentro de las proteínas más importantes que hay en la leche de vaca, a la cual se hace especialmente alergia, es a la caseína, ¿sí? Más que a la albúmina o a la globulina, que también son proteínas que están en la leche de vaca. Entonces la caseína es la que especialmente se genera ese tipo de reacción alérgica. Ahora, hay estudios que muestran eh, cómo, cómo caracterizar esos pacientes que tienen esas alergias. Se dice que más o menos el 80% en este estudio que hubo de los pacientes respondió al manejo de suprimir los lácteos para mejorar los síntomas de estreñimiento, ¿cierto? En comparación con la mejoría que hubo en el 47% del grupo de control. Recuerden que hay pacientes que, a pesar de que tienen la alergia a la proteína de la leche de vaca, si se siguen exponiendo pueden llegar a ser en algún momento alguna tolerancia. No ocurre con todos, solamente en los casos más suaves, menos severos. Y la frecuencia de la alergia a la leche de vaca, muchos de estos pacientes no tenían un test de pinchazo, ¿cierto? El prick-tick positivo, sino que en realidad un pequeño, solamente una pequeña cantidad tiene el test positivo. ¿Qué es ese test? Simplemente en la piel se hace en la dermis una pequeña inoculación del material proteico y se mira a ver si se hace alergia o no. Es decir, que aunque el test había dado negativo, los pacientes sí tenían la alergia, pero solamente se evidenciaba cuando la consumían y con síntomas gastrointestinales. Ahora, ellos también revisan acerca de esa relación de las bacterias con nuestro cuerpo, porque vamos a cohabitar, vamos a convivir. Entonces, a convivir vamos a hablar de una relación. Entonces,
o puede haber una muy buena relación, entonces hay una simbiosis con esa microbiota, beneficiamos nuestra microbiota y nuestra microbiota nos beneficia, pero en esos casos en que ocurre la mayoría o la mayor cantidad de alimentos que se consumen son de origen vegetal, alimentos ricos en agua, alimentos ricos en fibra y en fitonutrientes, y escasos en productos de origen animal. Al contrario, la disbiosis, es decir, una mala relación con nuestra microorganismo o nuestra flora intestinal, se identifica por lo general es con alimentos, gran cantidad de alimentos ultraprocesados, alimentos ricos en productos de origen animal, que recuerden que ningún producto de origen animal tiene fibra, y muy escaso en los productos de origen vegetal, que son los que tienen fibra. Es decir, definitivamente el factor de la fibra y de la cantidad de líquido juegan algo importante en esa relación que tenemos con nuestra flora intestinal. Ahora, en ese eje de cerebro-intestino, ¿cierto? Con nuestra microbiota, vamos a mirar en esta silueta. ¿Qué quieren representar? Central y en la médula espinal. Sin embargo, aquí en el intestino tenemos también varios plexos, es decir, redes de neuronas que hay en el intestino. Y esas redes de neuronas que en el intestino se comunican a través de los nervios, especialmente el nervio vago, con a su vez con el cerebro. Que es muy interesante es que aproximadamente el 30% de la serotonina que se produce en el cuerpo no se produce en el cerebro, se produce acá, en el intestino, en los plexos intestinales. Ahora, ¿por qué? Porque ellos tienen a la mano, y ahorita lo vamos, pero si ustedes van a mirar y vamos a mirar, este es la luz intestinal. Todas estas que vemos acá, estas columnitas, son células intestinales, se llaman enterocitos. Aquí hay una célula que ustedes ven que tiene como unas paticas, unas ramificaciones, es una célula dendrítica. Las células dendríticas son células inmunológicas. Y si ustedes notan, esta célula inmunológica está enviando su ramificación para poder capturar, testear qué hay aquí afuera en la cavidad intestinal, ¿cierto? Pero tiene sus otras ramificaciones conectadas a la parte de las neuronas. Aparte de esto, generan mensajeros químicos que se comunican con las otras células del sistema inmunológico. Y lo que les decía, mire, acá está el plexo submucoso, una red de neuronas en la submucosa, y acá en medio de las dos capas de músculo, el intestino, acuerden que es un tubo, entonces hay músculos que son longitudinales, van a lo largo del tubo, y hay músculos que son circulares, es decir, van alrededor del tubo. Entonces, en medio de esos dos, es como si acá hubieran separado, desemparedado, ¿cierto? Y pudiéramos ver que hay otro plexo ahí guardado, que es el plexo mientérico. Estos dos plexos tienen y tienen que coordinar la secreción, sales biliares, jugo pancreático, el jugo gástrico, ¿cierto? La secreción de mucosa y los movimientos intestinales. Entonces, por eso se necesitan tantas neuronas ahí, para poder coordinar lo complejo, el complejo trabajo del intestino. Ahora, si ustedes ven acá, hay una cantidad de moléculas y de bacterias. Todo esto interacciona y está siendo revisado por estas células del sistema inmunológico. Acá dentro de nuestro intestino y estas a su vez se conectan a través del nervio vago con una gran relación. Por eso las personas que sufren de ansiedad y depresión tienden a sufrir de problemas de síndrome intestino irritable, pero también viceversa.
cuando estamos mal de la parte gastrointestinal, emocionalmente tampoco nos sentimos bien. Ahora, la fibra. Vamos a hablar un poco de la fibra. Entonces, este es un esquema que nos muestra el intestino. Aquí esta parte ancha, grande, es el intestino grueso, ¿cierto? El colon. Y acá el intestino delgado. Por aquí va entrando la fibra a fijar el hierro, ¿cierto? Ayuda a fijar el hierro. Pero también aumenta la viscosidad que hay del contenido intestinal. Pero no solo aumenta la viscosidad, sino que disminuye la absorción tanto de glucosa, es decir, que el intestino delgado va absorbiendo, disminuye esa absorción. Pero también disminuye la reabsorción de los ácidos biliares o la bilis. ¿La bilis quién la produce? El hígado. ¿Para qué la produce? Para digerir la grasa. Pero la bilis, ¿de qué está hecha? Está hecha de colesterol conjugado. O sea, una modificación del colesterol. Entonces, esta fibra ayuda a que se reabsorba, impide que se reabsorba la totalidad de esas sales biliares. Entonces, no volvemos a reabsorber ese colesterol conjugado. Aparte de eso, la fibra ayuda al crecimiento de la flora bacteriana buena, por decirlo de alguna manera, una flora bacteriana buena, ¿cierto? Hace que aumente la unión con el agua, porque esa fibra atrapa el agua, hace que se retenga dentro del intestino, y eso lleva a que hay un aumento del tamaño de las heces, del volumen de las heces, ¿sí? Ahora, adicionalmente, esa fibra que fue tomada por las microbiota intestinal, pues así como consumen, pues así también botan desechos. Ahora, el desecho, que es el desecho metabólico que esas bacterias producen al consumir la fibra, son ácidos grasos de cadena corta, acetato, proteonato y butirato. Estos ácidos grasos de cadena corta, aunque es todo el desecho metabólico de ellas, tiene unos efectos muy beneficiosos para nosotros. ¿Cómo qué? Como que este butirato especialmente, la célula dendrítica recibe esa información, oye, la calma, la relaja, le dice, no, todo bien, los que estamos aquí somos buenas bacterias, no malas bacterias, no se preocupe. Y entonces el sistema inmunológico gastrointestinal, lo que llaman las placas de Peyer, que son acúmulos o nódulos de concentraciones de células inmunológicas, quedan calmados, tranquilos, no se activan, entonces no generan inflamación. ¿Listo? Lo otro es que estos ácidos grasos también son absorbidos y usados por las células del intestino, los colonocitos, en el intestino grueso, y les dan la energía que ellos necesitan. Pero resulta que esta energía que ellos necesitan, también la necesitan para producir algo. Es que si ustedes ven, todas estas células están la una pegadita a la otra. Pero, ¿cómo es que ellas se pegan? Bueno, hay unas proteínas de unión que atraviesan, como si fuera un chazo, la pared de una célula a la otra. Entonces hace que estas células queden unidas o pegadas. Pero nada es eterno en esta vida, así que como cualquier cosa, esas proteínas se van degenerando y necesitan ser reemplazadas. Bueno, el butirato es el combustible que le permite a la célula hacer el recambio a tiempo adecuado en los momentos que son de esas células de unión, y entonces mantiene la integridad de la barrera entérica, de la barrera de la mucosa intestinal. Cuando hay procesos inflamatorios, cuando no hay cantidad suficiente de butirato, propionato, acetato, estas células están inflamadas, están mal separación entre esas células, y entonces ocurre una cosa que llama síndrome de intestino permeable, que termina permitiendo que pasen productos de la digestión que no están completamente desmenuzados, ¿cierto? Y entonces atraviesan a través de esos espacios intercelulares directamente a torrente sanguíneo, y eso pues
está relacionado con diferentes enfermedades autoinmunes y procesos alérgicos. Bueno, otro de los efectos que tiene ese butirato es que cuando es absorbido, no toda la célula no usa todo el butirato, sino que también una pequeña porción pasa a sangre. Esa porción que pasa a sangre, cuando llega al hígado, le da una señal de calma y le dice, ¿sabe qué? El intestino tiene buena comida, no se preocupe. Así que no tiene que producir más glucosa, es decir, más azúcar, más energía. Entonces disminuye la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Pues el hígado coge la gasidad. Hay un aporte suficiente de nutrientes. Eso especialmente para los pacientes diabéticos, ¿cierto? Ahora, esto también tiene algo muy interesante, el pH de la materia fecal. Al disminuir el pH de la materia fecal, inhibe el crecimiento de las bacterias que nos generan enfermedades, pero a su vez también aumenta la solubilidad de la materia fecal porque permite que se lleve a cabo un proceso que es la fermentación. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, hay una fibra que es una no soluble que estas bacterias no van a digerir, que sigue llegando al tracto gastrointestinal, especialmente al colon, y van a tener un efecto físico que va a acciones del colon, es decir, el peristaltismo. Entonces el colon avanza. Ahora, aquí hay una explicación para hablar un poquito de lo del triptófano y la serotonina. Cuando vean que dice 5-HT, eso está hablando de la serotonina, ¿sí? Y TRP está hablando del triptófano. Entonces, la señora serotonina tiene un efecto estimulante sobre las bacterias intestinales para que produzcan ácidos grasos de cadena corta, pero también en la motilidad, es decir, en los movimientos del intestino. Entonces, habíamos dicho que 5-HT es la serotonina, ¿cierto? TRP habla del triptófano, ¿sí? Entonces, encontramos que la serotonina activa los movimientos del intestino, pero tema nervioso central, asociado a ansiedad y depresión. Cuando hay niveles bajos de serotonina, se asocia a ansiedad, trastornos de ansiedad y depresión. Buscan ácidos grasos de cadena corta, ¿cierto? El triptófano dietario, que viene acompañado en los alimentos ricos en fibra, ¿cierto? Especialmente los cereales, los granos. Este triptófano es cogido por unas células especiales, ustedes las ven acá más moraditas, acá también se ven, ¿cierto? Que son las células enterocromafines. Ellas no solamente usan para ellas mismas la serotonina, sino que también envían esa serotonina acá a estas células del sistema nervioso. Ya habíamos hablado de que hay unos plexos neuronales, es decir, unas redes neuronales en el triptófano, cómo pasa la serotonina acá, de aquí llega la neurona, ¿cierto? Y esa neurona se va a conectar con el sistema nervioso central a través del nervio vago. Bueno, ¿qué otra cosa sería de utilidad nosotros conocer? Hay unas test que llaman los test de aliento, ¿cierto? Para fructosa y lactosa, ¿sí? Ahora, la intolerancia, que fue del 44%, ¿cierto? La producción de gases, a la sensación o de la molestia de gases es reportado por el 89%, el dolor abdominal por el 82% y la distensión abdominal por el 82% de los pacientes. Es decir, que a pesar de que, y esto ya estamos hablando del azúcar de la leche, no de la proteína de la leche, esto también
genera esos síntomas de síndrome de intestino irritable. ¿Qué nos recuerda a nosotros también? Cuando nosotros estamos bebés, tenemos una enzima que es la lactasa para poder digerir. Esos años de vida baja significativamente la producción de esta enzima. Entonces, solamente algunas poblaciones conservan cantidades significativas, pero nosotros, que no somos nórdicos, ¿cierto? No estamos por ahí en las latitudes donde está Roberto y Paola, ni somos originarios de allá, tendemos a disminuir muy marcadamente la producción de esta enzima, por lo tanto, su digestión no es muy adecuada ahí, pero no saben que tienen intolerancia a la lactosa. Ahora, el síndrome intestino irritable, básicamente podemos decir que es causado por una deficiente ingesta de fibra, pero en la dieta. Y ahorita vamos a hablar un poquito de los suplementos. ¿Qué ocurre con los suplementos de fibra? ¿Qué, qué quisiera de pronto hablarles un poquito? Este estudio me gusta mucho porque quisiera que entendiéramos un poquito más acerca de la fibra. ¿Qué es la fibra? ¿Cómo es que nos beneficia, cierto? Y es, miren esto. Vamos a pasarlo a español. La fibra lo divido básicamente en dos grupos, lo divide este estudio. Cuando hicieron el... Y es que esto, sin capacidad de retención de agua, hay fibra que no es capaz de retener el agua y hay otra que sí tiene capacidad de retener el agua. Hay fibra que es dentro de la que tienen capacidad de retener el agua, hay una que es insoluble y esta, aunque no retiene el agua, ella se disuelve en el agua, pero no genera viscosidad, ¿cierto? Porque no es capaz de retener el agua. Es un ejemplo de una fibra que no retiene agua y que es insoluble, el salvado de trigo, ¿cierto? Y este poco se fermenta. Ahora, esa es otra cosa, pues puede haber fibras que tienen características adicionales de fermentación o no fermentación. Ahora, hay otras que son solubles, no generan viscosidad, pero unas que se pueden fermentar rápido y otras que se fermentan poco rápido. En este caso, estas dos que tenemos aquí de ejemplo, ambas se fermentan rápido. La fibra que es soluble, retiene agua y que es soluble, es decir, que se vuelve viscosa, ella retiene el agua, ella retiene el agua, pero puede ser que produzca o no fermentación. En el caso de la metilcelulosa no genera fermentación. Pero hay otra fibra que no solamente retiene el agua, no solamente es soluble en agua, no solamente es viscosa, sino que aparte de eso tiene un efecto gelificante, se vuelve como gelatina, ¿cierto? Y hay unas que pueden tener una fermentación rápida y otras que no se fermentan. Y de pronto no he escuchado mucho este psyllium, ¿cierto? Que está en muchos de los suplementos de fibra que se dan para mejorar las deposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, digamos, es útil para mejorar las deposiciones? Porque retiene agua, es soluble, aumenta la viscosidad de las heces, tiene un efecto gelificante y al no fermentarse, ¿cierto? Pues no va a producir gas. Entonces, tiene eso. Ahora, aquí hay unas imágenes para atrás. Esta podríamos decir una fibra, ¿cierto? Que es insoluble, no se modifica, no cambia con una fibra que es como la del salvado. No se altera, es más bien como si fuera una escoba, ¿cierto? Pero si ustedes miran esta, es una fibra soluble. Miren, interactúa con el agua. Las capas de fibra van dejando agua intermedio de una de las otras, ¿cierto? Entonces eso genera viscosidad, más no tiene el efecto de retener, de mantener el agua dentro de sí, ¿cierto? Como es que es el efecto gelificante. Se crean como unos tabiques entre las mismas capas de fibra que van a regir de agua
es buena, pero aquí es mucho mayor, ¿cierto? Bueno, esto es como para mostrar las diferentes características que podemos ver: la viscosidad, la solubilidad y la capacidad de fermentarse. Que esto va con respecto a las características, y hay diferentes estructuras, formas que tienen diferentes efectos en el intestino. Y a esto es lo que quiero llegar. Si ustedes ven fibra una sola y ya, ¿no? Hay diferentes tipos entre los mismos. Es decir, consumir un suplemento de fibra, pues no tiene el mismo efecto que consumir la fibra en la dieta, porque no viene toda esta diversidad. Y algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que la diversidad da salud. Precisamente la agricultura tiene un gran problema en que con los monocultivos hacen mucho más difíciles el control de plagas, la fertilidad del suelo, el control, digamos, de que no es un campo que es diverso, tiene diversidad, son ecosistemas, ¿cierto? Pues a nosotros también, porque tenemos un ecosistema interno. Si nosotros aportamos los diferentes tipos de fibra a través de la alimentación, pues obviamente eso va a traer la salud que no va a traer. Ahora, aquí quería mostrarles un ejemplo, porque pues obviamente ahora tenemos alimentos de origen vegetal, pero refinados, es decir, que perdieron esa integralidad. Esta parte que vemos acá, esto tiene, es muy rico, también tiene una parte de proteína, ¿cierto? Pero lo que más tiene es carbohidratos. Pero resulta que esto que llaman el germen, ¿cierto? Que en homólogo también iría acá, es lo que tiene la parte grasa, tiene los antioxidantes, las vitaminas que son liposolubles, ¿cierto? Los minerales y enzimas que necesitan para poder hacer el proceso de germinación que haría la semilla. Pero miren todas estas capas que tenemos que contienen diferentes tipos de fibras y de antioxidantes. Se pierde en el refinamiento de los alimentos. Este es un ejemplo también, pero esta es una semilla de quinoa, ¿cierto? Acá hay un corte seccional y acá hay uno longitudinal, uno transversal y uno longitudinal. Y acá es donde vemos el almidón. Ahora quiero que se fijen en esto. Si ustedes miran este almidón que hay acá, bueno, esto es esquemático, pero si en realidad nosotros quisiéramos verlo al microscopio, tendríamos que entrar a verlo de esta forma. Las células animales tienen membrana celular, pero las células vegetales tienen pared celular. Esta es la representación de la pared celular, ¿cierto? La pared celular. Y aquí adentro está la acumulación de los gránulos de carbohidrato, de almidón, tiene esa célula vegetal. Pero en esta pared celular es donde se encuentra la fibra, los diferentes, ¿cierto? Unas solubles, otras insolubles, ¿cierto? Entonces, imagínense todas estas paredes celulares, ¿cierto? En todos los lados acá, y usted va a comenzar a digerir. Entonces, usted comienza a digerir y los ácidos, las enzimas comienzan a digerir de afuera hacia adentro. Entonces, usted va rompiendo pared celular a pared celular para poder llegar al contenido de los nutrientes que hay acá. Eso quiere decir que no se van a absorber todos de una vez, sino que va a generar un efecto como una cápsula de liberación lenta, ¿cierto? Ese efecto. Entonces usted no va a absorber todos esos nutrientes de una vez, sino poco a poco. Y lo otro es que esto,
finalmente no se va a terminar absorbiendo todo lo que se consume porque van a haber paredes celulares que van a quedar íntegras y esos nutrientes no se van a absorber, es decir, ese carbohidrato, ese almidón, ese azúcar no se va a terminar absorbiendo. Entonces, esto nos muestra que también la fibra disminuye la absorción de nutrientes que ya habíamos hablado, pero quería explicarles cómo es que ocurre eso. Por eso la diferencia entre los alimentos refinados y los alimentos integrales. No es lo mismo, por ejemplo, consumir un pan que está hecho de harina refinada y que le añado el salvado, le añado el germen, ¿cierto? Ahora, pues, hay otras cosas que también la gente le gusta añadirle porque están en el boom de los fits, ¿cierto? Los fitness. Entonces le añaden linaza, le añaden chía, cosas así, ¿cierto? Pero añadirle no hace que cambie que esa harina refinada tenga biodisponible todo el carbohidrato que tiene. Sí, el efecto, los otros efectos de la fibra va a servir, pero no va a tener el efecto completo que tendría un alimento integral. Esto para recordarles el efecto directamente de consumir los alimentos. Estamos hablando de un estudio que hicieron con ciruelas pasas, ¿cierto? Para ver qué efecto tenía. Diferente a que hablemos que nuestra dieta en su gran mayoría contenga alimentos de origen vegetal que sean integrales. Esto tiene un efecto mucho mejor que simplemente pegárnosle a un solo alimento. Lo que pasa es que aquí están tratando de estudiar el efecto de uno específicamente. Ellos decían, bueno, vamos a tener un grupo de control. Entonces, el grupo de control va a consumir 300 cc adicionales de agua al día y no va a consumir la ciruela pasa. No le van a dar ciruela pasa. Al segundo grupo le iban a dar los 300 cc de agua, pero adicionalmente 80 gramos de ciruela pasa al día. Y al tercer grupo le van a dar sus 300 mililitros de agua, 300 cc de agua, más 120 gramos de... Aquí hay un cambio en el peso de la materia fecal. Si ustedes miran, la línea va de acá hasta acá, es decir, no tuvo un cambio significativo porque atraviesa acá el cero, algunos les aumentó, otros les disminuyó. Cuando ya comenzamos a ver el consumo de ciruela pasa, vamos a encontrar que aumenta y el promedio de aumento de peso ya es significativo en la materia fecal diaria, ¿no? Y entre más fibra se consuma, obviamente más ciruelas se consuman, pues mayor es la cantidad o el volumen de materia fecal, ¿cierto? Acá hay otro estudio que se hizo con el Ficus carica, ¿cierto? Una especie de higo. Entonces, ellos mostraban cómo mejoraba ese peristaltismo intestinal, cómo iban cambiando y los síntomas intestinales mejoraban. En este estudio específicamente ellos querían mirar una cosa y es el tránsito intestinal. Y ellos, el colon disminuía notablemente cuando había un consumo de alimentos, específicamente este alimento que estaba haciendo el aporte de fibra. Así que esta es la invitación que podríamos dejarle. Síndrome intestino irritable es una enfermedad muy común, muy prevalente, poco identificada, consumo de la fibra, pero no de suplementos de fibra, sino de alimentos ricos en fibra. Que el alimento, los alimentos más ricos en fibra, la gente a veces piensa que son las frutas y las verduras y no son. Los alimentos más ricos en fibra son los granos, las frutas y las verduras, ¿cierto? También podemos consumir los frutos secos, pero el fruto seco no genera un aporte total tan importante de fibra, teniendo en cuenta que las cantidades que se consumen son pequeñas, ¿cierto? Pero el mayor volumen se consume son cereales y granos. Esos son los dos principales aportantes de fibra, especialmente
de todas esas fibras que hablamos, tanto insolubles como solubles, las frutas y verduras, especialmente las fibras solubles. Y quedamos atentos si de pronto hay alguna pregunta o alguna observación que se quiera hacer sobre el tema. Sí, esto especialmente el grano que es más irritante es el frijol, especialmente es el frijol, ¿cierto? El frijol tiene una característica interesante. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, en Colombia hay como unas 17 variedades de frijol y no todos los frijoles son iguales y la gente no reacciona a todos los frijoles de manera igual. Especialmente los frijoles que son rojos son los que, o entre más rojos, ¿cierto? Tienden a generar más irritación y más molestia gastrointestinal. ¿Por qué? Porque tienen un componente que llaman los taninos y los taninos son irritantes gastrointestinales. Entonces esos granos, especialmente el frijol, uno puede tratar de disminuir la cantidad de taninos que tiene, por ejemplo, cocinándolos, bota el agua inicial y vuelve y cambia otra vez, echa agua nueva y vuelve y los cocina. Con eso podemos disminuir. Y también usando variantes del frijol, que no sean frijoles rojos, sino frijol blanco, ¿cierto? Que ayuda pues a mejorar esa cantidad de taninos que tiene los frijoles. Ahora, hay que recordar que muchas personas ya traen de por sí un síndrome de intestino irritable. Incluso las cosas que son buenas para el intestino le pueden caer mal. Entonces requieren una dieta de transición mientras se desinflama el intestino. Una analogía que ahorita que acabo de pasar vacaciones, se fueron para la playa, no se les olvidó el bloqueador, se quemaron y van a tratar de colocarse la camisa. Pues usted va a tratar de colocarse la camisa con los hombros quemados, pues va a doler. El intestino también está inflamado, como si estuviera quemado. Y aunque la camisa es algo de uso normal, le va a irritar y le va a molestar. Entonces, algunos alimentos, aunque son de uso normal, son naturales, son benéficos, como está irritado el intestino, le van a caer mal. Entonces, tiene que hacer una dieta de transición. Entonces, hay una cosa que se llama la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro en síndrome intestino irritable? Todo lo que usted sepa que le cae mal, no lo va a consumir. Ahora, habrán cosas que jamás las va a poder volver a consumir porque siempre que las consuma, así el intestino esté bien, le pueden caer mal. Pero habrán otras que con el tiempo podrá volver a consumirlas, ¿sí? Y en esto, en una ocasión tuvimos un paciente que él comía papaya y le daba estreñimiento. Es algo raro, ¿cierto? Es el único paciente que he visto en toda mi vida académica, asistencial, que por consumir papaya le da estreñimiento. A la gran mayoría nos pasa al revés, ¿cierto? Pero a ese paciente le pasa eso. Entonces, digamos que en esto uno tiene que llegar a ser muy, depende mucho del diálogo con el paciente, con la persona, para poder identificar esas particularidades que puede tener la persona en cuanto a la respuesta a los alimentos. Ya después, si la persona quiere preguntar, hay unas formas de manejar eso con unos procedimientos que se hacen para el retiro de los alimentos y una nueva inclusión de alimentos. O qué combinaciones son las que de pronto generan esas molestias. Bueno, ok. Esto, lo primero que diría es que es mucho mejor consumir el arroz blanco con verduras que sin verduras. Eso es lo primero. Ahí ya es un avance, ¿sí? Pero no tiene el mismo efecto consumir arroz blanco que el arroz integral, por lo que les comenté. El arroz blanco ya viene procesado, la absorción que se hace de carbohidratos es muy rápida y no va a dar ese beneficio del efecto de liberación lenta de carbohidratos. No vamos a tener ese beneficio, ¿sí? Entonces, digamos que verduras para aumentar la cantidad de fibra que uno consume al día, eso per se, por sí mismo, no mejora el arroz. Mejora la alimentación en general,
pero no le hace un cambio propiamente al arroz. Entonces esto, digamos que es un peldaño que se avanzó, sin embargo, pues podríamos avanzar otro poco más al cambiar el arroz blanco. La alimentación es el factor por lo general el más importante, pero no es el único. Hay pacientes que alimentan bien, pero se dejan de hacer de actividad física, es muy marcado el estreñimiento. Tocaría de pronto identificar en la persona si es más sensible a la alimentación o al estreñimiento, pero por lo general, estoy hablando en forma general, no casos específicos. La alimentación es más importante que la actividad física. Eso no quiere decir que no importe la actividad física, se necesita. Era cierto. Acá viene el fémur, la pierna, ¿cierto? Y acá viene un músculo que es el músculo psoas, ¿cierto? Si ustedes miran este músculo psoas, viene de aquí de las vértebras, viene pasando acá por la fosa ilíaca, ¿cierto? Y llega hasta el fémur, hasta el trocánter acá del fémur, ¿cierto? Resulta que aquí en toda esta cavidad, espérenme, porque creo que no estoy apuntando con el láser, ya ahora sí, acá viene la inserción del músculo psoas, de vértebras, pasa por fosa ilíaca y llega acá al trocánter del fémur. Entonces uno puede notar que acá en esta cavidad, en este espacio, quedaría lo que son las vísceras, ¿sí? Quedaría lo que son las vísceras. Cuando este señor se contrae, él se abomba, es decir, aumenta su volumen en lo que se llama el vientre muscular. Acá en esta parte aumenta su volumen. Eso quiere decir que él va a empujar las vísceras por la parte de atrás, es como si le diera un masaje. Entonces usted da un paso, este señor se abomba, masajea las vísceras por este lado, y cuando usted da el siguiente paso con la otra pierna, este de acá se abomba y entonces masajea el intestino por la parte de atrás, por este otro lado. Entonces, cuando usted camina, corre, trota, cualquier movimiento que haga especialmente con miembros inferiores, usted está generándole un masaje al intestino. Entonces, eso estimula el movimiento intestinal. Por eso es que las personas que están con enfermedades que los postran en cama, por más de que consuman una alimentación adecuada en fibra, muy buena en líquidos, van a tender a sufrir de estreñimiento. ¿Sí? Entonces, sí, la alimentación es muy importante, pero colóquele que la alimentación es el 70%, pero el 30% es la actividad física. Es decir, por el hecho de que nos alimentemos bien, no significa que no debamos hacer actividad física. Voy a colocar de nuevo la diapositiva para poderla tener a la mano, ¿cierto? La gran mayoría de personas, si uno puede notar aquí en la gráfica, la gran mayoría de personas manejando los factores periféricos, especialmente la alimentación, se pueden mejorar, ¿sí? Se pueden mejorar. La medicación está indicada para manejo agudo, es decir, para mejorar. Pero mejorar el síntoma ya no significa que yo arregle el problema a largo plazo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesito? Necesito arreglar el problema de base, es decir, lo que me está causando la enfermedad. Un ejemplo sencillo. Imaginen que una persona tiene fiebre. Ah, bueno, tiene fiebre, ¿por qué? Porque tiene una infección. Resulta que tiene una infección en la garganta, lo que llamamos una amigdalitis. Darle el acetaminofén, que es el manejo para la fiebre, le calma la fiebre, pero no le quita la infección. ¿Qué necesita? Necesita manejar la causa de la enfermedad. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Tiene una infección bacteriana, listo, le vamos a dar un antibiótico, con eso se le calma la infección como tal.
Entonces, acá en el síndrome de intestino irritable, estamos hablando que el problema es el D, puede ayudar inicialmente para el síntoma, pero el medicamento no quita la enfermedad, solamente calma el síntoma. Entonces, lo que maneja en realidad la enfermedad es cambiar la alimentación. Entonces, los medicamentos tienen personas que tienen síntomas muy intensos y queremos controlar en este momento de forma aguda el síntoma, pero eso no va a ser para siempre. La idea es que sea máximo por una semana el uso de algún tipo de medicamento, incluso cuando uno hace los cambios en la alimentación, que a veces toca hacer cambios de choque, porque llama uno dietas transicionales, ¿cierto? Con eso uno logra controlar rápidamente. Un ejemplo sencillo, por ejemplo, no han visto las personas que a veces tienen diarrea. Claro, usted le puede dar lo que la gente llamaba antes un Lomotil, ¿cierto? Y con 2 tabletas de Lomotil le paro la diarrea, va a hacer un manejo análogo y puede decirle, listo, está bien, tómese una tableta de Lomotil como para ayudarle a calmar ahorita, pero yo debo hacer un cambio en la dieta, entonces le propongo al paciente una dieta astringente, ¿cierto? Pera, manzana, guayaba, plátano, maíz, y con eso hago que las deposiciones pasen de líquidas a sólidas, con esa dieta. ¿En cuánto tiempo va a ocurrir? En un lapso de 24 a 48 horas yo puedo lograr eso con el manejo en la dieta, pero es una dieta que tiene que ser provisional porque va a hacer énfasis en esos alimentos, va a quitar otros y entonces eso va a alterar digamos que el aporte de nutrientes que uno tiene. Por eso es una dieta, es una transición, es momentáneo, mientras logro restablecer el funcionamiento adecuado del intestino. Ahora, en cuanto a lo que son los factores centrales, le toca a uno simplemente es por manejo del estrés o si es que en realidad tiene un diagnóstico de ansiedad y depresión que requiera manejo por psiquiatría con su medicación, ¿cierto? Porque por lo general eh, son enfermedades que no se ganaron de un momento a otro, tienen un buen tiempo de estar ahí subsistiendo en la persona y los cambios en estilo de vida van a ir dando resultados poco a poco, no de forma inmediata o instantánea. Entonces uno va mejorando los hábitos en estilo de vida y paulatinamente, a medida que uno vaya viendo las mejorías, va desescalando los medicamentos. Es decir, esto no se debe hacer, si usted tiene un diagnóstico de estos, no debe hacerlo por cuenta propia, sino que un profesional de salud que tenga conocimiento, entrenamiento, en manejos en el estilo de vida saludable, pueda ir desescalando el consumo de medicamentos, ¿sí? Esto también es muy común cuando uno ve personas que son hipertensos y diabéticos y quisieran dejar de usar el medicamento ya, no pueden dejar de usarlo de una vez. Sí, yo creo que ya hemos comentado que en esos casos hay que comenzar a hacer una dieta transicional. Eh, los alimentos de tipo cárnicos producen una molécula especialmente que se llama la TIMAO. La TIMAO tiene un componente inflamatorio bastante potente. Entonces, la mucosa intestinal, si usted va a tratar de darle alimentos, ¿se acuerda que les dije que hay fibra que se fermenta, cierto? Entonces, esto va a permanecer demasiado tiempo en el intestino. Eh, Cuando uno mira a una persona que tiene un intestino sano, por ejemplo, un bebé recién nacido, su intestino es sano, su alimentación es adecuada, está con la... El niño come y apenas come, en la siguiente media hora o hora está haciendo su deposición. Si uno va y pregunta a la gente adulta si por cada vez que come tiene una deposición, la respuesta más común es no. Come 3 veces al día, pero va una vez al baño. Eso quiere decir que el tránsito intestinal es lento y como usted va a comenzar a consumir fibra que va a generar fermentación, ¿cierto?
que sienta que se distienda, porque necesita primero una dieta transicional para poder mejorar su motilidad intestinal de manera que pueda consumir estos alimentos sin que le cause esos efectos secundarios de aumento de producción de gas, ¿sí? Entonces, eso depende y toca pues sentarse con cada paciente para poder mejorar esa parte, esa tolerancia a los alimentos que contienen fibra. Agradecemos ampliamente al doctor Diego Fernando Mosquera todos sus conocimientos y la invitación es a todos los que quieren mejorar su salud. Incluso pueden contactarnos a nosotros, a Feria de Salud, y haremos un enlace para que puedan tener algún contacto con el doctor Diego Mosquera, pueda ayudarles a que encuentren una solución a sus problemas de salud. Los esperamos a todos en un próximo programa. Muchas gracias de nuevo al doctor. Hasta luego a todos. Muchas Con mucho gusto, que el Señor les bendiga.